Claudia Vernaza, que es docente de esta Universidad Nacional de Lanús, ha sido diputada nacional y miembro del Instituto Patria. Ella nos puede contar algo de eso, que trabajó junto con Carlos Leiva, el tema del Pacto Social en el 73. Gracias, Claudia, por estar acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y voy a tratar de ser breve porque todos queremos escuchar a Ginés y a Felipe. En primer lugar, una aclaración. Yo tenía 13 años en la época del Pacto Social. Lo que sí pasa es que mi tesis de doctorado refiere, gracias a la recomendación de Alejandro Rothman, es un estudio sobre el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional del tercer gobierno peronista, porque, como bien me explicaba Alejandro, había sido muy estudiado el primero y segundo plan quinquenal y no había sido tan estudiado y tan valorado el tercer plan de Perón, que además es un modelo de plan que después Antonio toma en el plan trienal de la provincia. Así que me parece que mucho de lo que se trabajó en ese plan trienal, que por supuesto fue abortado por una dictadura genocida, todo lo que se trabajó en ese plan, toda la efervescencia de aquel plan de gobierno y de aquel proyecto, de aquel modelo argentino por el proyecto nacional que acompañaba el plan trienal, fue un espíritu que se retomó recién con Antonio Cafiero. Y esta es la hipótesis que yo les quiero presentar. Porque sí fui, así, y ahí ya doy testimonio personal, fui una joven funcionaria, una joven trabajadora de la gobernación de Antonio, y lo quiero comentar en este sentido. En nuestros 20 años, nosotros estábamos viviendo un regreso a la democracia donde la mística, la épica, estaba del lado de los radicales. Era así, nosotros lo sufríamos esto porque estábamos acostumbrados a que en aquel peronismo que nos habían contado nuestros mayores, esa mística, esa épica popular estaba de nuestro lado. Y la verdad que el triunfo del alfonsinismo nos dejaba el sabor amargo de saber que nosotros no teníamos una épica, una mística con la que enfrentar. Teníamos personajes, la verdad, bastante siniestros al frente, como dirigencia nacional de nuestra fuerza política, un pasado doloroso, muchas heridas, mucho de lo que comenta en el primer discurso del video que recién vimos de Antonio. Y lo que ocurrió con la llegada de Antonio a la gobernación es que nosotros sentimos que con él el peronismo volvía a enamorar. Recordarán muchos aquella frase de los equipos de difusión que empieza a acompañar aquel tiempo donde la mística vuelve a estar donde tenía que estar. Y esto fue obra de Antonio Cafiero. Digo, más allá de su obra de gestión, que algún comentario voy a hacer y también uniendo a palabras de Francisco de recién, prefiero quedarme con su obra política. Toda una generación veinteañera y treintañera se reencuentra con el peronismo gracias a Antonio Cafiero y a su forma de actuar en el peronismo desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ese reencuentro nos encontró en los atamdos, en los consejos participativos de la salud, en los consejos participativos de escolares, ¿no? de la política educativa. Nos encuentra en una cantidad de foros participativos que se abrían como una primavera en la provincia de Buenos Aires después de un tiempo anodino como había sido la gobernación de Armendáriz. Ese tiempo primaveral, por supuesto, generó muchísimos dirigentes de la talla, por supuesto, de Felipe, de Ginés, pero recordamos lo que eran épicas las charlas, las presentaciones de Floreal Ferrara, de Luis Brunati, recuerdo a Gustavo Oliva, recuerdo cantidad de compañeros y compañeras que nos estaban formando. La verdad que la gobernación Cafiero fue una escuela política de muchos y muchas de nosotros. Y en particular quiero comentar lo que a mí me tocó vivenciar en aquel tiempo, que fue toda la revolución que se hizo en materia de política social y en política de niñez, a partir del encuentro de Ana Goitía con el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que estaba emergiendo en aquel mismo momento. La figura de Alberto Morlachetti, que Cacho recordará, de la localidad de Avellaneda, la figura del padre Carlos Cajade, de Quique Espineta, mi compañero, y tantos fundadores y fundadoras de los Chicos del Pueblo, que eran casitas que se habían abierto al fenómeno de los chicos de la calle, fue receptado por Ana Goitía, fue comunicado al gobernador a través de Ana y fue convertido en política pública.
La llegada de Alberto al gabinete y de Quique, de mi compañero, al gabinete de Antonio Cafiero, dio origen a la apertura de pequeños hogares y a la apertura de casas del niño y jardines comunitarios, un hecho inédito en la provincia que vino a traer el tiro del final del patronato y la definitiva instalación como política pública del cierre de los institutos de menores. Cuestión que todavía no hemos podido saldar, pero que tiene en aquella política, en aquel encuentro, en aquella alianza entre Cafiero, entre Antonio Cafiero, Ani Cafiero y el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, tiene un puntapié inicial muy poderoso que hoy sigue siendo militancia y que hoy sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones que se dedican a los temas de la niñez. Así que yo también quería rescatar en mi vivencia personal lo que fue la figura de Ana, que nos acercaba a Antonio de una manera tan humana, de una manera tan cercana, y que a partir de una vivencia personal de Ana, lo quiero contar, a partir de que ella no sabía dónde ubicar unos chicos que le habían llegado a ella, al Consejo de la Mujer, y que la única respuesta que tenía el Estado provincial era encerrar a esos chicos en un instituto de menores. A partir de ese momento, y habiendo conocido al movimiento, Ana da un giro de 180 grados a la política de niñez, generando el mayor antecedente que se conoce de lo que fue posteriormente la derogación del patronato. Así que en esta experiencia personal quería comentar lo que fue para nosotros en términos políticos y en términos sociales la figura de Antonio y su compañera, sobre todo en un tiempo donde, a partir de la película Argentina en 1985, estamos rememorando, reviviendo aquel periodo donde es cierto, mucha de la mística estaba del lado del radicalismo, de la socialdemocracia, de la progresía, pero que a partir de la figura de Antonio también estuvo del lado del peronismo. El peronismo fue protagonista, así como fue protagonista de los testimonios que llegaron al juicio de las juntas, también fue protagonista de una manera de gobernar y de comprender la política. Así que muchas gracias por esta escucha y por recordar esta memoria.